Hola, hola muchachos, mi nombre es Charles Suárez. Soy Adriana. Y yo soy Dani Vega. Muy bien muchachos, el día de hoy vamos a explicarle más o menos las diferencias a ustedes entre el past simple y el past continuous. Va a ser como especie de un versus, va a haber teoría, vamos a hacer una cosa bien chévere, entonces pues acompáñenos en el video. Quisimos explicarte eso porque resulta que hace unos días estábamos en un examen de inglés y pues como ustedes saben nosotros ya estamos saliendo de sexto semestre. En lo que estábamos haciendo pues era en grupos, entonces pensamos, no, esto va a ser súper fácil y realmente no lo fue. Pensamos, pasamos el examen pero parecía que ni el verbo to be sabíamos. You what? Así que pues pensamos en hacer este video porque pues muchas veces el tiempo pasado en inglés siempre es lo mismo, o sea, siempre pensamos eso, que pues es idea, el verbo y salió. Like si no te saben los verbos regulares. Muy bien muchachos, en realidad vamos a hablar de la teoría del past simple primero, el pasado simple, que es uno de los tiempos verbales más importantes en la lengua inglesa y a diferencia del español, en los verbos del pasado encontramos una conjugación diferente. En el inglés hay verbos que conservan su forma y por lo tanto en pasado y en presente son de la misma manera. ¿Qué es lo que cambia? Pues algunos verbos son irregulares y aquellos que son regulares tienen tres formas, hasta tres formas, es bien interesante. Yo no me voy a poner a explicarles eso por el momento porque ya mis compañeros les van a explicar más o menos de qué se trata. El past simple se usa para oraciones en las que la idea, el acto o el estado ya se completó. Pudo haber finalizado hace ya sea 5 minutos o hace 5 siglos, el tiempo realmente no importa. Lo importante es que se habla de algo que ya no existe, o sea, ya no sucede o existe en el presente. También para subrayar un hecho que ya se ha consumado. Se puede acompañar también de un contexto. Por ejemplo, a year ago I ate in that restaurant. In 97 the Beatles split up. When you were a child, you liked apples. Muy bien chicos, entonces en inglés hay dos tipos de verbo. Los verbos irregulares y los verbos regulares. Hablemos primero de los verbos regulares, que son aquellos donde la regla, bueno, las tres reglas que van a haber se pueden aplicar. La primera regla que podemos ver es añadir ed al final del verbo, o sea, al final de la palabra. Existen algunas reglas para la información de verbos regulares en inglés que se basan en cuáles son las últimas letras del verbo en infinitivo. Las dos terminaciones para la formación del past simple son de o ed y depende pues de lo siguiente. La D es para verbos cuya última letra es E. Como tal es el ejemplo de close. She closed the store yesterday. Ella cerró la tienda ayer. La ed es para verbos en cualquier otra terminación, como por ejemplo jump. All the people jumped when they heard that song at the concert. Todos saltaron cuando escucharon la canción en el concierto. Cuando hay una Y al final, después de una sola vocal, solo hay que agregar ed, como tal es el ejemplo de play. She played like a pro in the final match. Ella jugó como una profesional en el partido final. Cuando no hay vocal antes de la Y, se cambia por una I latina más la ed. Como tal es el ejemplo de study. I studied all the night for the last test. Yo estudié toda la noche para el test final. En otros casos, la última consonante de la palabra debe repetirse o doblarse para agregar la fórmula ed. Como tal es el ejemplo de stopped. You stopped just in time. Tú te detuviste justo a tiempo. Bueno, sí, así es. Vamos a responder una de las preguntas que más se nos escribe a nosotros en las redes sociales y es cómo formar el past simple con verbos regulares.
en forma afirmativa, negativa e interrogativa. Uf. Entonces encontramos que para construir oraciones en pasado simple, en su forma negativa, se tiene que utilizar el auxiliar do, das. Ya lo hemos hablado en anteriores ocasiones, el cual es el único que se conjuga en pasado. El verbo principal permanece en su forma infinitiva. Por ejemplo, Afirmativa. I went to your house in my bicycle. Negativa. I didn't go to your house yesterday. En cuanto a las oraciones interrogativas, nuevamente hay que usar el auxiliar do o el das, al igual que en la forma negativa. Solo el auxiliar se conjuga en pasado mientras el verbo principal se queda en su forma infinitiva. Afirmativa. You remember the correct answer just before the end of the test. Tú recordaste la respuesta correcta justo antes del examen. Interrogativa. Did you remember the correct answer just before the end of the test? ¿Recordaste la respuesta correcta justo antes del final del examen? yo sé que está largo, sí. Es extenso, pero simple. Ahora viene la otra parte. Aún falta hablar de el past continuous. Vamos a encontrar que el past continuous es un tiempo verbal que se utiliza para hablar de una acción del pasado que todavía no ha finalizado. Cuando nos referimos a esa acción, este tiempo verbal equivale en español a la forma verbal yo estaba comiendo, tú estabas comiendo, él estaba comiendo, etc. No obstante, en algunos casos también se puede traducir a yo comía, tú comías, él comía, etc. Afirmativo. Sujeto más verbo auxiliar to be más verbo en gerundio ing más complemento. Ejemplo. Your dog was playing with its toy when I arrived. Negativo. Sujeto más verbo auxiliar to be más not más verbo en gerundio ing más complemento. Ejemplo. I was not studying physics at that time. Interrogativo. Verbo auxiliar to be más sujeto más verbo en gerundio ing más complemento más signo de interrogación. Ejemplo. Were you eating candies when I entered the room? El past continuous se utiliza para, ya sea referirse a una acción que estaba teniendo un lugar en un momento concreto, pues ya en el pasado, y esta acción empezó antes del tiempo concreto en cuestión y pues continuó después. La acción pues no estaba acabada. Referirse a descripciones, también referirse a dos acciones que no han acabado, que ocurren al mismo tiempo. Generalmente se entrelazan dichas acciones con la partitura while, que es mientras, o when, que es cuando. El tiempo verbal past continuous, yo estaba cantando, yo cantaba, se utiliza para referirnos a acciones inacabadas que se estaban desarrollando en un momento concreto del pasado. Hay mucha teoría, lo sé, mucha teoría. Pero pues ya vamos a entrar a hablar en el tema en sí, que es el versus, la comparativa. La comparativa la inicio yo hablando de el past simple. Encontramos que el past simple se utiliza en oraciones en las cuales la idea, el acto o el estado ya se completó. La acción pudo haber finalizado hace 5 minutos o hace 5 siglos. El tiempo de terminación no importa. En realidad es una acción que ya se terminó. Lo único importante de lo que se habla es de que ya no está sucediendo, ya no está en el presente. El past continuous es un tiempo verbal que se utiliza para hablar de una acción del pasado que todavía no ha finalizado
Y cuando nos referimos a ella, o sea, como tal, cuando nos referimos a ella, este tiempo verbal equivale en español a la forma verbal, ya sea pues yo estaba comiendo, tú estabas comiendo, él estaba comiendo, etc. No obstante, en algunos casos también se puede traducir por yo comía, tú comías, él comía, etc. Muy bien, entonces el past continuous obtiene de por sí mayor peso, no importancia, sino como un poco mayor de peso porque es un verbo muy amplio que, por ejemplo, se puede utilizar para referirse a una acción que estaba teniendo lugar en un momento concreto del pasado. Esta acción empezó antes de tiempo concreto en cuestión y continuó después. Referirse a descripciones. Referirse a dos acciones inacabadas ocurren al mismo tiempo. Generalmente se enlazan dichas acciones con las partículas while, que traduciría mientras, o when, que traduciría cuando. El tiempo verbal past continuous, por ejemplo, yo estaba cantando o yo cantaba, se utiliza para referirse a acciones que no han acabado, que se estaban desarrollando en un momento concreto del pasado. Muy bien, chicos, gracias por ver nuestro video, esperamos que les sea útil la información que les brindamos y pues nada, suscríbanse a nuestro canal en YouTube. Bye.